tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis, de reflexión de los temas que más han llamado la atención en los últimos días aquí en el Canal 44. Hay mucho de qué hablar. Sonia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas noches, Jaime. Gracias. Así es, muchos temas importantes locales, pero sobre todo nacionales e internacionales. Vamos a platicar acerca de ellos y tratar de revisarlos. Jonathan, buenas noches. ¿Qué tal? Pues ya listo para comenzar Con Todo Respeto y los temas importantes de la agenda nacional, local, internacional. Así es. Y bueno, pues como casi siempre vamos a empezar con un tema internacional, latinoamericano, los resultados de la elección de este domingo en Uruguay, que vuelven a regresar a un candidato de izquierda al gobierno de Uruguay, a uno de los, pues podríamos decir, mejores discípulos de José Mujica, este gran presidente uruguayo, que él hablaba de austeridad, pero la cumplía. En fin, vamos a ver lo que dice este tuit que vamos a ver y que se refiere justamente al resultado de esta elección el domingo allá en Uruguay. Lo vamos a poner enseguida ahí en su pantalla. Dice: Yamandú Orsi, delfín del exmandatario José Pepe Mujica, ganó el domingo las elecciones presidenciales en Uruguay, marcando, como le comentaba, el regreso de la izquierda al poder tras 5 años del gobierno de centro derecha, este presidente Lavalle que acaba de salir. Sin duda, Sonia, una buena noticia, ¿no?, para los uruguayos. Claro. Y dicen que es un presidente pues que puede abrir como otra ruta, otro camino entre los gobiernos que se dicen de izquierda de América Latina, un tipo que le gusta la democracia, que le gusta la apertura. Sí, es un personaje con una historia súper interesante y una formación política también súper interesante. Nació en un pueblito pobre, con mucha pobreza, trabajó muchos años para su familia, para ayudar a su familia. Se formó en la pobreza, en las necesidades, profesor de educación básica, de profesión, muy parecido en cuanto a ideología a Pepe Mujica, como bien señalas. De hecho, hay quienes dicen que pues, es lo más parecido que ha salido de la política a Mujica, solo con esta excepción de que le da la edad seguramente de no ser tan radical en temas de izquierda, entender un poco más la importancia de negociaciones, de la modernidad, del manejo de la administración pública. Viene de haber repetido en un cargo en una como una especie de alcalde de allá. De gobernador más bien, ¿no? De Canelones, exactamente. Que le llaman intendente allí en Uruguay. Sí. Repitió en el cargo, no tuvo escándalos, hizo un buen gobierno, entonces parece ciertamente que es una buena noticia para los uruguayos en esto que está pasando en América Latina, que van de la izquierda a la derecha sin razón aparente, ¿no? Así es. Sí, yo leía a un analista hace poco cuando el triunfo de Trump, y él hablaba de un peligroso segundo aliento de las ultraderechas, ¿no? Con este regreso de Trump, que además es mucho más avasallante, con mayoría en la Cámara, en las cámaras, y que también se alinea un poco con lo que está pasando en El Salvador y en Argentina. Y creo que el triunfo en Uruguay de este político, pues bueno, habla de que la posibilidad de que las izquierdas todavía sigan siendo una opción, ¿no?, en América Latina, y no esta reacción de los pueblos hartos de la corrupción, del nepotismo que existen en los gobiernos y que patean el tablero buscando personajes que se ubican en los extremos, ¿no?, como Milei, como el propio Bukele,
como Trump. Los famosos outsiders. Sí, claro. Y que al final es parte de lo que estamos viendo en este momento, en una lucha entre una izquierda, si bien en México, pues bueno, puede ser muy debatible que sea un gobierno de izquierda el de Andrés Manuel y el de Claudia, pero al menos sí tiene una vocación distinta a, digamos, a la que veníamos manejando, con un proyecto neoliberal exclusivamente dedicado un poco como a esa visión, ¿no? del extractivismo, del capitalismo liberal, que representa, digamos, como justamente todos los problemas que han generado en nuestras sociedades y que tiene la enorme desventaja y consecuencia de la desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad, esos sectores de la población hartos, ¿no? en la marginación, digamos, aislados del festín democrático, son justamente los que luego con ese enojo llevan a esos extremos políticos como estos, ¿no? Entonces a mí me parece que es una buena noticia, ¿no? Sin duda, y un tipo que le gusta, a pesar de ser de izquierda, como comentabas, Sonia, la negociación, que no va a llegar como a imponer, como ha pasado en otros gobiernos de izquierda que han ganado en América Latina. A ver, yo estaba leyendo de este personaje, tiene 57 años, y creo que va a asumir actitudes muy distintas a las que asumió en la administración pasada en México Andrés Manuel López Obrador. Sí, de hecho, en algunos de los espacios en los que han descrito su formación, hablan mucho de que es un hombre de izquierda más por lo que ha vivido que por una formación ideológica, ¿no? Sí, creo que incluso es comerciante. Sí. Es político y comerciante. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo les va. Ojalá les vaya bien a los uruguayos con esta nueva administración. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? De lo que está sucediendo, los focos rojos que se prendieron ayer luego de un tuit de Donald Trump, pues que ya todo el mundo lo traemos en el radar otra vez, lo que escribe en sus mensajes en X, y veamos este post que puso ahí en la red X, donde dice, pues que anuncia aranceles nuevos. Dice, Trump anuncia un arancel del 25% a productos de México y Canadá hasta que se frene el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. Este mensaje ya provocó que ayer Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le llamara por teléfono. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prefirió esperar y responder esta mañana a través de su rueda de prensa mañanera, donde dice que pues si le pone aranceles, Jonathan, ella va a responder con la misma moneda, pero también dijo que le va a echar una llamadita. Sí, a ver, creo que pues es lo que se viene con Trump, y sabemos que este tipo de amagues que hace el ahorita presidente electo, pues muchas veces tienen que ver con una estrategia de negociación muy usual de él, ¿no? Que es establecer una amenaza, poner la vara muy alta y a partir de eso llegar a una negociación un poco más equilibrada, que fue algo de lo que ya le hizo a Andrés Manuel López Obrador y que de hecho le funcionó, digamos. Eso es lo preocupante, porque no sé si recuerdan, pero cuando le amenaza a México con poner aranceles, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es que moviliza a más efectivos de la Guardia Nacional para contener la migración en la frontera sur, y eso al final pues fue, en algún momento incluso hasta Trump se burla, ¿no? Y dice, pues fue muy fácil doblar al secretario Ebrard en su momento, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que vamos a vivir en los próximos años con este mandato telúrico de Donald Trump. Lo hace, de hecho, con ese amague del arancel, hace que Andrés Manuel cambie todo su planteamiento migratorio que había dicho como candidato, claro, ¿no? Claro, sí. Que era darles trabajo en México, facilitarles el tránsito, y eso lo cambia por esa amenaza que le hace Trump, pues muy al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy la diferencia, Sonia, es que ni siquiera espera a llegar. En este juego de negociación del que habla Jonathan,
hoy, por su experiencia de hace 8 años y de su primer periodo de presidente, decide 2 meses antes de llegar lanzar el primer amago. O sea, ahí ya está también Aunque medio también ganando lo hizo, tiempo. claro, también lo hizo en la ocasión anterior, ¿te acuerdas? Con el muro. Ah, bueno, era el muro. Exactamente, claro. Sí. Sí, que fue el primer gran pues manotazo que dio el tema de la construcción. Sin llegar a la exactamente. Casa Blanca. Y cuando llegó empezó a construir un muro que luego no significó nada, porque los migrantes han encontrado la forma de seguir pasando incluso por encima de aquellos estados en donde sí se construyó tal cual un muro nuevo. Yo también creo que tiene mucho que ver con esta forma de relacionarse con los otros países, asumiendo pues esta supremacía que tiene indudablemente Estados Unidos sobre México y sobre Canadá. Por ser el mercado más grande. A mí me sorprende que hubiera incluido Canadá, porque Canadá se había asumido con las declaraciones que habían hecho Trudeau y un gobernador. Todos los... no me acuerdo cómo se les llama sí. en Canadá, son como los gobernadores de todos los estados de Canadá. Y habían hablado de esto, que ¿no? sacaran a México. Claro, ¿no? que porque México está siendo la puerta de entrada del fentanilo y de los productos chinos sin pagar aranceles, y entonces que México quedara fuera del TEMEC. Y bueno, ahora Donald Trump mete también a Canadá en esta bolsa y obliga a Trudeau también a pronunciarse respecto a estas declaraciones. A mí me parece que Claudia Sheinbaum se lo toma con más calma y anuncia esta reunión con empresarios incluso para explicarles claramente lo que implicaría una imposición de aranceles y lo que implicaría también para el tratado comercial entre todos los países, ¿no? ¿Tú cómo la viste? Sí, a ver, a mí me parece que Trump juega mucho con la percepción, ¿no? Es decir, y la realidad, digamos que es prescindible para su forma de hacer política. Y un ejemplo es la migración, ¿no? Él dice, voy a deportar a millones de migrantes, pero si tú revisas las estadísticas, Trump en su periodo deportó a menos migrantes que Obama en el periodo anterior e incluso que Biden, ¿no? Es decir, en realidad lo que hace Trump muchas veces es eso, jugar con las percepciones. En el caso de Canadá me da risa porque pues al final el problema era México y terminamos siendo aliados ante esta amenaza, y lo único que hizo Trump pues al final es unir a México y Canadá frente a ese amago de política que además yo no sé si el TEMEC lo permita. Es decir, no puedes establecer aranceles de ese tipo. No, claro. Tiene que haber una revisión del la TEMEC. revisión, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va con la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y si Trump se la responde o no, le toma la llamada. Si la lee. O no. O la lee, no, la lee la carta. Bueno, vamos a seguir seguramente hablando de este asunto hasta que llegue el 20 de enero próximo a la Casa Blanca por segunda ocasión. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa, es breve. Quédese con nosotros aquí con todo respeto. La Cámara de Diputados de México aprobó reformas constitucionales que eliminan 7 organismos constitucionales autónomos. Entre ellas está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Las funciones de estos organismos serán absorbidas por diversas dependencias del Ejecutivo Federal. Así es, se concretó esta reforma con la desaparición de los órganos autónomos y el compromiso, de alguna manera, del partido Morena, junto con sus aliados, de que estos derechos que tutelaban estos organismos autónomos, estos derechos ciudadanos, estos avances
ciudadanos y comerciales y de otro tipo, simplemente serán asumidos por dependencias del gobierno federal y que no se perderá el camino andado. Sin embargo, bueno, pues hay mucho escepticismo, no solamente entre la oposición, sino incluso entre los ciudadanos o entre los usuarios de estos organismos autónomos que ven pues que se pierde mucho de lo que se había avanzado en el país para la defensa de este tipo de controles de diferentes áreas de gobierno, Jaime. Sin duda, Sonia, estamos, yo creo que en un regreso a la opacidad de donde nos costó muchísimos años salir, ¿no? Yo revisaba y bueno, se empezó a hablar de combatir esta idea de los gobiernos, de la clase política, de la clase gubernamental, de que los documentos públicos no eran de su propiedad, porque había un sentido patrimonialista de la clase política y gubernamental siempre, de los tiempos de la era del PRI como partido único, desde cuando el PRI era sumamente autoritario, el poder presidencial no tenía límites, y se empieza desde la reforma electoral del 77, del siglo pasado, a empezar a buscar que el sector público atendiera las peticiones de transparencia, explicaciones al gobierno, y eso no se logra sino hasta el año 2000 con la primera alternancia democrática. No se logra en el 2000, pero con el gobierno de Fox empieza a transitar todas estas peticiones de las que se venían hablando durante más de 2 décadas, y se logra la primera ley de transparencia, que luego se perfecciona, se protegen también los datos personales, y bueno, pues todas esas luchas se van al bote de la basura, junto con otras instancias. Otra que yo lamento mucho es la desaparición del Coneval, un organismo que medía los resultados de las políticas sociales y que hoy no vamos a saber. Y el hecho que la presidenta diga que todos esos organismos constitucionales autónomos pasarán a ser parte del gobierno, pues eso no garantiza nada, porque creo que siendo juez y parte, yo creo que el gobierno pues no te va a dar lo que el INAI te garantizaba siendo un organismo ajeno al gobierno. Claro. El argumento de las autoridades, Jonathan, es que se trata de obligaciones previstas para las autoridades, ¿no? Pensando en la transparencia, que es con lo que estamos los periodistas más familiarizados, que es una obligación de todas las dependencias ser transparentes, y entonces que no tiene sentido tener una institución que haga cumplir esas obligaciones. Sin embargo, en la práctica, cada vez se vuelve más necesario, ¿no? Cada vez nos encontramos con más opacidad, con más obstáculos. Ha sido un camino más bien desandado a lo largo de los últimos años. Sí, a mí me parece que en el caso de la transparencia como usuario de ella, a mí me parece que también se convirtió el derecho a la información en un derecho para especialistas o especializado, ¿no? Es decir, tú para hacer una solicitud de transparencia, pues ya en realidad no es este cuento, digamos, medio ensoñador del INAI, en donde Juanita en una zona rural pregunta por qué no hay médicos en su centro de salud y entonces le responden y mandan los médicos gracias a la transparencia. Tampoco es que con estos organismos y con la transparencia como la tenemos, pues se haya disminuido la corrupción, ¿no? Es decir, esta idea de que más transparencia igual a menos corrupción, no, pues al contrario, es más, ¿no? Claro. Entonces, a ver, creo que sí ameritaba una reflexión, un alto en el camino y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo con estos organismos? ¿Cómo vamos a garantizar los derechos, el derecho a la información? Se ha hiperburocratizado, ¿no? Yo creo que los funcionarios, es el ¿no? Más sí, importante, ¿no? Y creo que los funcionarios han encontrado cada vez más recovecos para no responderte, ¿no? Es decir, cada vez saben torcer mejor la ley y yo estoy convencido de que cuando una dependencia no te quiere dar una información, no te la va a dar. Ni con el INAI. Ni con el INAI, sin él. Imagínate sin el INAI. Incluso recordemos, por ejemplo, que Aristóteles Sandoval, el exgobernador priista, contrató a uno que había sido consejero de transparencia, no para que le dijera cómo cumplir con la transparencia, sino para que cómo no cumplir con la transparencia. Claro.
Lo primero que hizo este funcionario cuando llegó fue tumbar una plataforma que era maravillosa, que se estableció con el gobernador más transparente que hemos tenido, Emilio González Márquez. Válgame. Sí, da risa, pero es así. Que era el presupuesto tal como se iba gastando. Conforme se emitía un cheque, claro, ese cheque se veía reflejado en este presupuesto. Era una herramienta que tenía Emilio. Rebasaba las obligaciones de transparencia, es cierto, pero este funcionario de transparencia, lo primero que hizo cuando llegó fue tumbar esa plataforma. Sí, es increíble. decir, sí, claro. A ver, esto que planteas, Jonathan, me parece muy interesante y yo lo pensaba y lo reflexionaba. No hubo marchas, el INAI no se toca. Claro, claro. Como el INE no se toca. Claro. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuánto duró el INAI si se empezó a funcionar en el 2003? Pues 20 años. Pero es porque los partidos políticos se metieron al tema del INE. 20 años. Pero vamos, del INE. Estos 20 años de existencia del INAI no fueron suficientes para que el ciudadano valorara la utilidad que le representaba al ciudadano la existencia del INAI. Se volvió un poco cosa de periodistas, cosa abogados, de políticos para golpearse entre ellos, ¿no? Sí, claro. De pocos periodistas. La verdad es que el porcentaje de periodistas que usan la transparencia es bajísimo. Y fíjate que yo tengo la teoría de que hay un pedazo del pastel, ¿no? Que no te lo va a garantizar ni el INAI ni la dependencia. Es decir, hay una parte de la información sensible que no te la va a dar la dependencia. Y hay otra gran parte del pastel inocua, que es información inocua, que no representa ninguna problemática, que esa te la puede garantizar el INAI o cualquier funcionario. Es decir, las nóminas ya está, digamos, esperemos, ¿va? Ya está como asumido que las nóminas pues no es una cuestión problemática porque... Aunque pues, luego hay dobles nóminas. Claro, Sí. claro. Que te digan cuáles son las dobles nóminas o Claro. si tienen dobles cargos. Pero a ver, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de los cuerpos rezagados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que fue una lucha que se tuvo que librar ante el organismo garante. ¿Por qué? Pues porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses decía que era información reservada, un tema que es tan importante y que el organismo garante, que es el ITEL, claro, terminó resolviendo que se trataba de estadísticas, que no afectaba los procesos y que tenía que entregar la información, ¿no? Entonces, sí hay esos datos que son muy importantes y que si no tienes un organismo que garantice el acceso a esa información, no la vamos a tener. Ahora, a lo que voy es, ¿cuál es la narrativa, la justificación de la 4T para quitar estos 6 órganos constitucionales? ¿Son fifís, son conservadores, son caros, se dilapida el dinero? Claro que había que hacer una revisión. Sí eran organismos aburguesados, lo eran. Sin embargo, con eso tratan de justificar una visión del nuevo régimen al que le estorban estos organismos constitucionales que habían sido producto de luchas de muchos años, de muchas organizaciones, casi todo de la ciudadanía, de organismos de la sociedad civil, por acotar el poder presidencial omnipotente que teníamos, claro, y que era fruto y que producía muchísimos abusos. Entonces yo creo que también quedan mucho más libres, mucho más sueltos y mucho más cómodos queda el gobierno de la 4T sin esos organismos constitucionales autónomos, pero, con ¿sabes las qué? mayorías calificadas, claro, en el legislativo, con un poder judicial que se está haciendo a su modo. Entonces, ¿cuál va a ser el contrapeso? A mí me parece que incluso los estados perdemos más, Jaime, porque para mí sí hubo un cambio radical en la transparencia con la entrada en vigor de la última reforma que obligaba a subir a una plataforma nacional la información, porque da la impresión de que al sentirse vigilados los estados y al haber la posibilidad de la instancia ante el INAI, cambió la política de los estados en materia de transparencia, de sentirse pues que si no daban la información o si no respondían adecuadamente se iban a ver exhibidos ante el ente nacional, y porque empezaban también a aparecer en los datos nacionales de negativas de información y de opacidad, ¿no? Entonces, y además porque son evaluados, aunque ellos paguen sus evaluaciones y sean bien tramposas. No, claro. Yo creo que las evaluaciones más tramposas que hay son las que hacen las empresas sobre transparencia,
porque... Y las que les ponen 10 en transparencia. Sí, claro, porque revisan nada más las portadas de los sitios y las portadas y los sitios están vacíos, no tienen información, sobre todo la más importante. Y bueno, pues por ejemplo a Jalisco lo evalúan siempre bien en términos de manejo de dinero, en términos presupuestales, porque publica el presupuesto, pero luego cómo se lo gasta y los detalles del gasto no están, y entonces sale evaluado muy bien porque publica el periódico oficial. Yo creo que por donde se le ve es una mala noticia esta decisión de la Cámara de Diputados de quitar estos seis organismos constitucionales autónomos que, insisto, sí se podían revisar, sí se podían sancionar los excesos como los que enseñó la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que pedían moche en el INAI y que se gastaban mucho en gastos de representación. Desde luego que eso había que revisarlo. No, y las nóminas crecieron tremendo. Eso se revisaba, se sancionaba, pero no quitar la existencia de esas instancias, ¿no? Sí, claro. Bueno, y hablando de excesos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue a visitar a Pepe Mujica. No es que sea un exceso visitarlo, sino que, pues, usted recordará en plenas campañas que se dio a conocer cómo era la casa de Alejandro Moreno, y vea este video que subió a redes sociales. El contexto de Mujica. Exactamente. Bueno, pues estamos acá en Xochimilco, nos venimos desde temprano juntos a la Ciudad de México a acompañar a la presidenta Sheinbaum al acuerdo que hoy se presentó para abordar uno de los temas más importantes de la agenda nacional, que es el tema del agua. Y por supuesto que Jalisco puesto para contribuir con nuestro granito de arena en estos días que me quedan, pero sobre todo los 6 años que vienen, Gor. Bueno, pues muy importante el anuncio de la presidenta Sheinbaum el día de hoy. Uno de los 3 ríos que se ha comprometido en el saneamiento es la cuenca del Lerma-Santiago. Así lo mencionó hace unos momentos, gobernador. Y bueno, pues tuve la oportunidad de platicar unos minutos con ella y la verdad muy satisfecho. Y por supuesto, como tú lo mencionas, vamos a trabajar mucho de la mano del gobierno federal en todo el manejo del ciclo del agua. Bueno, 2 correcciones. Una no es el video que íbamos a presentar, es el póngale el nombre, y la otra corrección es que Lemundo habló unos minutos, sino unos segundos con la presidenta. Se le encontró ahí entre el gentío, ella lo saludó y ahí medio cruzaron 2, 3 palabras, unos segundos pero sí nada más. se acercó a la valla para tener un primer contacto. No, ella lo buscó, o sea, ella se acercó. Y platicaron ahí, pero fueron segundos, no fueron unos minutos. Claro. Sí, pues yo le pondría paseo en Xochimilco. Así es. Yo le pondría 2 tipos de cuidado. 2 tipos. ¿Ves todo este pacto fiscal? Sí, es tuyo. Es tuyo, ¿no? Nos falta así que levante a Lemus y como en el Rey León y lo ponga frente a Xochimilco. No, yo más bien creo que como la Cheyenne. Todo esto que ves aquí. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara designó a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez como la próxima rectora general para el periodo 2025-2031, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la institución. Su elección marca un referente significativo en la UDG, que desde su fundación en 1792 no había tenido a una mujer en la rectoría general. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. No solamente se superó la sucesión rectoral, la primera, sin quien fuera el gran elector, el líder del grupo político que ha mantenido el control de la Universidad de Guadalajara durante las últimas 3 décadas, sino que hubo los consensos para que se rompiera el techo de cristal en la Universidad de Guadalajara y efectivamente, como veíamos en la cápsula, se designara a Carla Planter como la próxima rectora general de la Universidad de Guadalajara, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la Universidad de Guadalajara, la universidad pública del estado de Jalisco, con muchísimos retos, Sonia.
Sí, parecía ya algo ineludible, ¿no? Para la Universidad de Guadalajara, que fue hace algunos años una de las instituciones más señaladas por casos de violencia contra las mujeres, como acoso, dificultades para acceder a espacios, etcétera. Se tuvo que meter de lleno la Universidad de Guadalajara a un proceso para atender esta agenda. Y me parece que con buenos resultados, el acierto de haber puesto a Erika Loyo, no porque sea nuestra compañera, sino porque es una de las académicas que tienen más trabajo en este sentido y que ha logrado pues convencer, sobre todo, más que imponer, a la comunidad universitaria sobre la necesidad de transitar ya hacia temas como la equidad, la paridad, el respeto, los espacios seguros, entre muchos otros aspectos. Sigue habiendo casos, por supuesto, como en todos los espacios, sigue habiendo casos, pero por lo menos ahora hay la garantía de la universidad de una respuesta inmediata. Así que con todo esto, atendiendo esta agenda, el paso que seguía y por el discurso que había mantenido, sobre todo el actual rector Ricardo Villanueva, parecía ineludible. Pero hay otra parte que a mí me parece también súper relevante, que es esto que señalas, Jaime, la posibilidad de ir a una elección sin el líder, porque eso también no lo podemos negar, el líder político que tenía la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, y que hacía que este esquema, que a muchos les parece como un monolito que se mueve en un solo sentido, pero que no, que tiene que ver con un ensamble de piezas en donde se logren siempre los equilibrios para todos los grupos y todas las corrientes, en una universidad en donde caben todos, o sea, quienes piensan de maneras súper diferentes, quienes tienen ideas súper distintas de lo que es el trabajo dentro de la universidad. Ensamblar todas estas piezas es algo súper, súper complejo. Raúl Padilla lo lograba basado en un liderazgo natural que tenía sobre todos estos grupos, pero había una gran duda, había quien le apostaba a que esto no se iba a conseguir, a que iba a haber grupos que tienen más fuerza, que se iban a imponer, y no, termina siendo precisamente la elección de Carla Planter un acomodo y un equilibrio de estas fuerzas nuevamente, y que lo vamos a ver, a lo mejor ahora no se nota tanto, ahora muchos a lo mejor piensan fue una imposición, en realidad es producto de acuerdos entre estos grupos políticos que claro tienen liderazgos, por supuesto, y que lo vamos a ver luego cuando empiece a ver también la asignación de rectores y de los diferentes espacios, cómo se acomodan estas fuerzas, que es el gran reto que va a tener para cumplir compromisos Carla Planter. Me parece que al final la universidad logra algo que era súper importante, que es no dejar que se abrieran grietas que permitieran que desde fuera se metiera mano al proceso interno, ¿no? Eso lo cuidaron y lo lograron, pues la verdad, Jonathan, sin mayores sobresaltos y muy terso, eso hay que reconocerlo. Claro. Creo que las enseñanzas del licenciado claro, se entendieron bien, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es muy llamativa la unanimidad, ¿no? La sonrisa, la alegría de todos cuando es designada Carla Planter. Incluso todos estaban de acuerdo. Durante el proceso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y a mí me parece que es parte, creo, de la disciplina y la visión institucional de distintos grupos políticos, pero que al final los une una misma causa que es la universidad. Pero no hubo unanimidad, ¿no? Porque hubo quien no quiso bajarse porque quiso intentar para saber si convencía. Yo me refiero al hecho posterior, una vez que la designan, ¿no? Es decir, los perdedores le levantan la mano, hay alegría, hay verdaderamente un reconocimiento al triunfo de ella como la nueva líder, ¿no? Es decir, no en el sentido, no en el otro sentido, ¿no? Y eso me parece que también habla de la madurez del grupo o de los grupos políticos al interior de la universidad, que será muy necesaria sobre todo para estos tiempos que vienen en cuanto a políticas federales que no tenemos muy claro por dónde viene la
apuesta del gobierno federal de Claudia Sheinbaum con respecto a las autonomías universitarias. Hace un momento hablábamos de los organismos constitucionalmente autónomos. Pues bueno, otras de las autonomías que les resultan incómodas a la Cuarta Transformación son la de las universidades, que en cierta medida también son criticables. Muchas se convirtieron en cotos de poder, en cacicazgos. Vimos lo del caso de la Sosa Nostra ya en Hidalgo, el caso, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Es decir, las autonomías son al mismo tiempo, son como una espada de doble filo, en donde pues pueden ofrecer, ¿no?, independencia de cátedra, de pensamiento, autonomía en ese sentido, pero también, por otro lado, representan ciertos riesgos, ciertos cotos de poder, y lo que no sabemos es cómo se va a comportar en el sexenio Claudia Sheinbaum, este amague que comentábamos en el programa pasado, en donde le baja el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México y luego lo corrige, ¿no? No sé si era una prueba o fue en realidad una estrategia para poder negociar, nada más subirles lo de la inflación. Entonces, a ver, ahí hay señales y creo que se necesita una rectora con esa solidez, el respaldo de los grupos y la capacidad política para enfrentar los vientos políticos, y otra cosa que a mí me parece fundamental y que está en el plan de trabajo de Carla Planter, y que es cómo sacar de la precariedad laboral a cientos de académicos, ¿no?, y de docentes en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Hay un reto enorme allí. El rector actual hizo un trabajo con respecto a las pensiones, y el siguiente paso, que no creo que se resuelva en un rectorado, pero que deben avanzarse hacia allá, es cómo dignificar el trabajo, los ingresos y la labor de los profesores de asignatura en la universidad, ¿no? De hecho, es parte de la oferta, ¿no?, que sí, planteó Carla Planter. El tema tenía como una agenda para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, otra agenda para los maestros, y no se diga una agenda para los estudiantes, pues que es el motivo de ser de la Universidad de Guadalajara. Creo también que el rector saliente, Ricardo Villanueva, que fue el primer rector que no venía del grupo de la FEG, sino es el primer rector que viene de la FEU, del primer organismo estudiantil que desplaza la FEG, en aquel rompimiento entre el grupo UNIFEG y el grupo UDG que encabezó Raúl Padilla, luego de romper con el grupo UNIFEG, pues significó ahí como un cambio generacional que obviamente se consolida con el proceso de sucesión rectoral que acabamos de vivir, y que Ricardo Villanueva creo que conduce bien, incluso pese a haber adelantado los tiempos para una posible inclusión en el equipo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el tema de educación superior. Si eso se cumple, pues creo que podrían venir buenas condiciones para la Universidad de Guadalajara. Y para las universidades en general, porque parte de lo que se dice que está detrás de esta invitación es precisamente el manejo de las pensiones y el manejo financiero, que podría ser pues la gran apuesta de ordenar para la ¿Y sí estará ya seguro ese puesto para el rector? Pues parece que sí. El rector dijo, yo ya me voy después de la fila. Exactamente. Después de la fila iba a ser como su cierre. Claro. Bueno, pues ya nos falta poco para comprobar eso. Mientras tanto, vámonos ahora sí al papelón que hizo Alito allá en Uruguay. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Venimos a visitar al gran Pepe Mujica, aquí en su casa, en Uruguay, gran pueblo Uruguay. Usted, póngale el nombre. Qué barbaridad, además posó para la foto, Sí, claro. le llevó presentes a Pepe Yo creo que Mujica. Mujica no tiene ni idea de quién es, Pues ¿no? como que se le quedaba ¿Sabrá viendo. quién lo visitó, Pepe No. Mujica? Se le quedaba viendo ahí. Hubiera subido una foto de su casa, esta que dio a conocer la gobernadora de Campeche. Para que viera cómo comparten Cómo vive los cada principios de uno, la ¿no? austeridad. Exactamente. ¿Cómo le pones, Sonia? ¿Cómo le pones a
No sé, me parece que yo creo que Mujica no sabía ni con quién estaba. Sí, yo creo que está difícil. Es que yo pensé en el otro. Sí. Está difícil, pero yo creo que... Fuera de lugar. Fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Bueno, aprovechó que ha de haber ido ahí de observador o de invitado a la elección de Uruguay el domingo pasado, y un día antes pues fue a visitar a Pepe Mujica, seguramente más con intenciones propagandísticas que un auténtico afecto o admiración por esta figura que está lejos, pues, ¿no? Hay que ver si Mujica subió la foto. Exacto, yo creo que no. En fin, Ya ves que es muy tuitero vamos también. a una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros aquí con todo respeto. La Operación Enjambre es un operativo conjunto llevado a cabo en noviembre de 2024 en el Estado de México, con el objetivo de desarticular redes de corrupción y vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Este despliegue involucró a diversas instituciones, incluyendo autoridades federales y estatales. Como resultado, se detuvo a 7 servidores públicos, entre ellos la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., y varios directores de seguridad pública de municipios como Tejupilco, Ixtapaluca y Naucalpan. Los detenidos enfrentan cargos por delitos como homicidio, secuestro con fines de extorsión y extorsión. Bueno, se afirma que esta es de alguna manera la primera señal de lo que será la política en materia de seguridad pública que encabezará Omar García Harfuch ante pues, las atribuciones que se le dan en materia de investigación. Creo que será muy relevante saber qué tanto se respalda esta primera operación, es decir, si hubo una investigación previa, si se pudieron integrar de manera adecuada las carpetas de investigación para que no salgamos más adelante con liberaciones o con que cuestiones de forma impiden que se dé seguimiento a este trabajo, Jonathan. Sí, fíjate que me parece, como bien dices, una buena señal, quisiera o diría hasta esperanzadora, en cuanto al combate al crimen organizado y los cárteles, más allá de la fuerza policial o bélica o la confrontación con armas de fuego, que ha sido la política desde el propio Felipe Calderón, Peña, Andrés Manuel, ¿no? Y que creo que todo depende justamente de que existan carpetas de investigación o casos bien armados para que no ocurra como ocurrió con un antecedente que no sé si recuerdan, el michoacanazo de Felipe Calderón, ¿no? Claro. Que también detienen a 11 policías municipales, a 16 altos mandos, un juez, todos vinculados al narco, ¿no? Y se hace como todo un escándalo mediático porque finalmente es la inteligencia, la investigación criminal la que permite desarticular las redes de complicidad entre funcionarios y criminales y al final todos son exonerados, ¿no? Creo que si esta operación, yo decía en la columna, la trajeran a Jalisco, creo que pues saldría, yo no sé cuántos de los 125 municipios de Jalisco operan como sucursales del crimen, ¿no? Para darnos una idea, en algún otro momento yo publicaba un dato de que hay alrededor de 300 policías municipales procesados por desaparición forzada de 30 municipios, ¿no? De 30 municipios, al menos 30 municipios, esos 30 municipios hay indicios claros de que comisarios, alcaldes pudieran estar involucrados. Entonces, ojalá sea realmente una nueva visión, una nueva política en el combate a la inseguridad y a los cárteles y no nada más otro michoacanazo como ocurrió con Calderón. Jaime. Híjole, yo no lo veo con tanto optimismo, lo veo más bien como una especie de estrategia para voltear el ojo del infierno de Sinaloa. O sea, si hace falta desmembrar un narcogobierno, es en Sinaloa. Claro, claro. Y el gobernador acaba de decir que si
que se ha tenido reuniones Bueno, con... luego le hicieron una entrevista y aclaró que él se refería a encuentros armados, ¿no? Que eran encuentros porque los enfrentaba. Pero a ver, ¿por qué vas al Estado de México? Sí, acababa de haber un asesinato ahí en un centro nocturno, en una discoteca, grave, pero hoy el estado que está en llamas es Sinaloa, donde siempre mandas refuerzos y se los regresan o les dan la bienvenida con más muertos, con más balaceras, con más desaparecidos, con más robos de autos para incendiarlos. Entonces que ahí hay un reto que pone en duda si este operativo Enjambre en realidad es un golpe en la mesa. No, pues yo creo que el golpe en la mesa lo tienes que dar parando esta guerra que hay en Sinaloa, que tiene semiparalizada Culiacán y a la gente sin salir y la vida nocturna parada totalmente. Me cuentan que las reuniones sociales empiezan a las 11 de la mañana para acabarla a las 6 de la tarde porque ya en la noche la gente no transita. Entonces, a reserva, además de lo que ustedes dicen, de ver que pues no se les vayan a caer las detenciones como pasó hace pues más de una década con Felipe Calderón, ojalá sean detenciones firmes, detenciones a base de inteligencia con elementos, pero yo creo que además de esos enjambres, que hagan un enjambre en Culiacán. Claro, no, pues en Jalisco, en Guerrero. Que hagan un enjambre en Sinaloa y paren el tema ahí. A mí me parece que enfocarlo en el tema de los funcionarios públicos y los vínculos que tienen con el crimen organizado es un aspecto que lo hace diferente a lo que está ocurriendo en Sinaloa, que es un tema entre grupos del crimen organizado, aunque como bien señalas, ha quedado claro también el vínculo que tiene con el gobierno estatal a partir de lo que ocurrió con las detenciones del Mayo y de los Sinaloa era una chapitos, pax ¿no? narca. Sí, claro. Que se rompe cuando se llevan al Mayo. Claro. ¿No? Y que en el caso, por ejemplo, del Estado de México, tiene su particularidad, que es el cobro de derecho de piso o la extorsión, ¿no? Recordemos, el comisario que se suicida es este comisario que estuvo involucrado y que fue señalado por los pobladores en aquel enfrentamiento o emboscada que hicieron ahí en el Estado de México los pobladores contra los delincuentes que les cobraban derecho de piso. Es decir, había ya ahí una erosión, digamos, del Estado de Derecho en esas zonas y un poco intervienen en eso. Creo que parte de lo que respondería a la pregunta de si es nada más un hecho como para distraer o realmente una política es ver por qué los acusan y qué tantas pruebas se presentan. Porque yo lo que vi es que apenas fueron las audiencias y están todavía, creo que hoy o mañana ya son las vinculaciones a proceso, pero los están acusando por delitos como extorsión, es decir, son delitos del fuero común, ¿no? Y también como homicidio. Entonces, yo no sé si les van a cuadrar delitos como delincuencia organizada o delitos también federales o todo va a quedar del fuero común. Es decir, también la magnitud de esas, digamos, consignaciones la vamos a ver en los próximos días y también nos vamos a dar una idea de hasta qué nivel llegó la inteligencia y la investigación. Lo que sí es cierto es que cada zona tiene su problemática, ¿no? Es decir, en Jalisco lo que tendrías que atender son las desapariciones, ¿no? En Estado de México era el cobro de derecho a piso. En Sinaloa es un poco, pues yo no sé ya qué sea. De todo. De todo. Hay un cóctel molotov. Ahí hay todo, ¿no? En Guerrero me parece que una parte del problema también es el cobro de derecho de piso. En Michoacán hay otras problemáticas. Es decir, por regiones creo que sí son atendibles en ese primer eslabón, digamos, más débil de las autoridades, que es el municipio. Chiapas, ¿no? Pero bueno, también hay un tema local que tenemos que platicar, que es las notarías. Como cada cierre de administración, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pues regala fiats a políticos, a hijos de exgobernadores, en el caso de Emilio González Márquez, y a quien ahora sí le toca una notaría para su hermano, al secretario de Transporte, ¿no? Claro, después que quiso ser magistrado. Exactamente. ¿No? Ya había querido ser magistrado. Este sexenio quiso ser magistrado, sí. Entonces, pues bueno, ya está. Vamos a ver esto.
En Jalisco, la asignación de fiats notariales ha generado controversia debido a la designación de familiares de políticos destacados. Por ejemplo, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, exsecretario general de Gobierno durante la administración de Emilio González Márquez, fue nombrado titular de la Notaría Pública número 78 de Guadalajara. Además, Ángel Zamora Estrada, hijo de Arturo Zamora Jiménez, exsecretario general de Gobierno, recibió la titularidad de la Notaría Pública número 19 de Guadalajara. Bueno, el tema de fondo con esto es pues todo lo que tiene que pasar justamente por la fe de los notarios, que es la vida jurídica de este Estado, y que con este manejo y esta manipulación pues se convierte en un eslabón más de todo esto que vivimos, de delitos, de impunidad, de fraudes, etcétera. De nepotismo. Yo digo que es como un podercito judicial el gremio notarial en Jalisco, ¿no? Es decir, todo queda en sus connivencias con la clase política, con la élite política, con el gobierno en turno, todo queda en familia. Recuerden que Aristóteles nombró incluso a 3 de sus subordinados notarios, ¿no? Incluso después de eso se reforma la ley para que tuvieran que separarse al menos un año antes. Están políticos, ex candidatos a gobernador, senadores, sus hijos, sus familias, sus novias, es decir, en realidad, y Jalisco es una de las entidades con más notarías que habla un poco de eso, ¿no? Porque es, como dices, es lo que da seguridad jurídica a muchas de las transacciones de los ciudadanos, y pues ahí el negocio no se va a acabar, ni tampoco la posibilidad del ingreso económico, entonces es un segurito patrimonial y es una beca del bienestar para el resto de sus días, ¿no? Claro, y que podría decirse que pues son aspirantes, son fiat, que siguen un proceso, que hacen un examen, pero también ya una vez quedó documentado, Jaime, que también en los exámenes hay trampa. Eso, vamos, ya hay una lista y ya están designadas las notarías, claramente. Yo hablaría de una casta notarial. Es una casta notarial. Y me parece más grave ahora que se repita. Luego son las dos cosas, ¿no? Porque la casta son los hijos de los notarios, pero se reparten entre las dos. O sea, para tener contento al colegio notario le dan la mitad de los espacios a sus hijos y los otros se los reparten entre políticos. Así es, pero entonces se hacen parte de la casta, ¿no? Claro. A ver, y me parece grave que se haya repetido este reparto de notarías tan burdo, luego de que el año pasado adquirió notoriedad la lucha de Lupita Sánchez, quien había hecho el examen, y para no darle el examen, porque no era parte de esta casta y además era mujer, le arrancaron las hojas del examen. Hubo un juicio de 4 o 5 años, pasó el examen, le dijeron denle la notaría, no se la han dado, le siguen dando largas. Y la notaría que le tocaba de Guadalajara no se la dan, y sí se reparten estas, porque además estas notarías son las de Guadalajara. Ya se repartieron las del interior del estado, pero la pechuga del pavo, como dicen, pues son las de las notarías de Guadalajara. Entonces es terrible que después de eso no hayan disimulado ni tantito en el reparto de las notarías. Claro, pero bueno, llegamos al final ya, tenemos que despedir. Terrible esto que ocurrió con las notarías. Jaime, Jonathan, gracias. Gracias a ustedes por buena acompañarnos. Semana, buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders